Bienvenidas a este curso, a este segundo capítulo de gestión prioritaria desde lo local por la infancia, la niñez y la adolescencia. Como saben todos ustedes, esta es una apuesta de llevarles a ustedes un curso virtual gratuito desde la base de Salgalú Televisión aquí en Lima, pero que llega a todas las regiones y más allá de las regiones, a las 2.200 personas que se han inscrito y a quienes agradecemos que lo hagan en lo que pretendemos sea un curso muy útil, donde ustedes puedan obtener herramientas que les sean útiles para trabajar el tema de la infancia desde lo territorial, desde lo local. Estamos muy contentos de estar con ustedes. El programa anterior fue una suerte de introducción. Estuvimos muy agradecidos por los saludos, los comentarios que nos hicieron de todas partes del país, los amigos que nos siguen, que siguen este curso. Pero esa fue una suerte de programa más introductorio. Pudimos ver un poco la plataforma web, si ustedes quieren, pero hoy día ya nos tenemos que poner en materia. Hoy día vamos a trabajar intensamente en este curso. Vamos a tener invitados aquí, con quien vamos a conversar y a quien vamos a entrevistar y con quienes ustedes además podrán dialogar. A través del chat, a través de sus preguntas, intentaremos desarrollar todo el tema que trabajaremos hoy, que tiene que ver con el pacto social y sus componentes. Uno de los instrumentos legales, pero al mismo tiempo éticos, para poder enfrentar el tema de la infancia y la situación de la infancia en nuestro país, es este pacto social. El pacto social es una acción conjunta, donde está el Ejecutivo, el Poder Legislativo, los gobiernos regionales, provinciales, los municipales. También está sociedad civil, por supuesto, y organizaciones de base, y su creación, por los temas que de alguna manera aborda, reivindica claramente la deuda social pendiente que tiene el país con la infancia. ¿Por qué les mencionamos el pacto social y por qué lo vamos a abordar hoy? Porque es una extraordinaria herramienta para apropiarse de ella, para cuando se diga que mañana nos ocupamos de los niños, que la próxima semana vemos el tema de la infancia. Un momentito. Acá hay un pacto social, el pacto social por la infancia nos obliga sin duda a que el tema de la infancia sea prioritario. Y esto no lo digo yo, lo dice gente autorizada, por ejemplo el padre Gastón Garatea, que lleva la vida entera luchando por los más desfavorecidos en este país, que forma parte de este grupo Inversión por la Infancia, activamente metido, y que ha querido sumarse a este programa. Quiero darle la bienvenida a las personas que se han inscrito en este curso prioritario para trabajar con la infancia y la adolescencia. Creo que es muy importante tener estos cursos, tener conciencia de que la infancia existe ahora, ¿no? Y que esos niños tienen derecho a ser felices. Si hay algún motivo por el cual no pueden ser felices, ese motivo tenemos que acabar, ¿no? Y es sus padres, sus maestros y la gente del Estado la que tiene que tener conciencia de que hay que hacer algo, y algo productivo para esos niños. No es fácil la tarea, y no es fácil la tarea porque somos tan diferentes de una región a otra, tan diferentes en los estados económicos, tan diferentes en las culturas, pero hay que hacer algo. Nuestra infancia tiene desnutrición, tiene anemia, tiene malnutrición y necesita ser apoyada. Creemos que esa es la tarea prioritaria del gobierno, pero el gobierno no puede hacer todo. Y al gobierno tenemos que ayudarlo todo. Y tenemos que ayudarlo de tal manera que le despejemos el campo para que ellos puedan actuar. Creo que meternos en este curso es una osadía nuestra, ¿no? Y es una osadía porque queremos hacer algo importante, grave, algo que cambie
las perspectivas de futuro. En el Perú, durante muchos años, el niño que nacía pobre moría pobre, con todas las lacras que tiene la pobreza. Hoy día no queremos que esto suceda. Queremos por eso que el niño que nació pobre pueda dejar de ser pobre y pueda dejar la lacra de la pobreza. Es decir, pueda tener buena salud, pueda tener buena educación, pueda encontrar un buen empleo y pueda tener una socialización verdaderamente humana. Queremos pues que a todos les vaya bien. En este curso, que además tiene 60 participantes extranjeros, lo cual nos enorgullece, pero también nos da una nueva responsabilidad, ¿no? Tenemos que saber tratar con todos y saber decir cuál es la realidad de cada uno de estos países para poder aportar algo. Quiero comunicarles que tenemos el deseo de renovarnos, de hacer cosas mejores que antes. No queremos seguir haciendo lo mismo, porque lo mismo no ha dado fruto. Queremos cambiar y queremos hacer que los niños puedan ser realmente personajes de hoy para ser los grandes constructores del mañana. En ese sentido, me parece que tenemos que abrir muy bien los ojos todos para que nuestro trabajo sea fructífero y sea aprovechable por otros. Era el saludo del padre Gastón Garatea, saludo que agradecemos, por supuesto, que además se ha referido a todas las personas que nos siguen desde fuera del país. Un abrazo grande desde aquí, desde Lima. Recuerden que está con nosotros Dispurs, está World Vision auspiciando este espacio, Save the Children, UNICEF, a la FARPE, cómo no, se ha sumado a este esfuerzo, Acción por los Niños. Todos ellos son nuestros auspiciadores, pero además tenemos el apoyo de Inversión en la Infancia, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Educación, la Fundación Bernard Von Leer y, por supuesto, la producción y realización de Salgalú Televisión. Recuerden que ya está abierto el chat del programa, permanentemente en contacto. Tengan ahí sus preguntas listas, sus comentarios. En breve abriremos todo eso cuando tengamos a nuestro invitado aquí en el programa para poder conversar con él. Les adelanto además de quién se trata. Vamos a estar con Percy Torres, abogado, fiscal adjunto superior titular de la Fiscalía Superior Civil y Familia de Lima Sur. Porque nos va a poder dar esa mirada de cuál es el nivel de aproximación que se debe tener con los niños y cuándo se vulnera esa aproximación. Por eso es tan importante tener su participación, que estará en los siguientes bloques aquí con nosotros. Estamos en Salgalú Televisión, estamos en el canal 18.1, en UCI, la televisión digital, a través de la plataforma salgalucapacitacion.com/gestión prioritaria. Pausa y regresamos, quédense. Estamos en este curso tan importante, Gestión Prioritaria desde lo Local por la Infancia, la Niñez y la Adolescencia. En este año 2020 estamos renovados, con la misma pasión y el compromiso de siempre. Volvemos con la nueva programación de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Los lunes, Gestión Prioritaria desde lo Local por la Infancia, la Niñez y la Adolescencia. Un programa que busca contribuir en la articulación y la creación de una agenda de gobernabilidad por la infancia, la niñez y la adolescencia. Los martes, La Primera Infancia Primero, con todo lo que debes saber sobre el cuidado de los niños y niñas. Los miércoles, Nutrición en la Infancia, con toda la información necesaria para orientar a las familias sobre la alimentación saludable, especialmente de los más pequeños. Los jueves, Diálogo Abierto, un espacio para el debate entre los actores de la actualidad política y social, contando con la participación de especialistas y representantes de la sociedad civil. Los viernes, Voz y Opinión,
un programa para alzar la voz sobre los temas de importancia regional y local de la juventud peruana. Participe en tiempo real con sus preguntas y comentarios a nuestros invitados especiales. Síganos en nuestras plataformas y redes sociales y por UCI en el 18.1 de señal abierta. Todos juntos con la infancia en el corazón. Salgalub, comunicación que nos acerca. Seguimos, qué bueno que están con nosotros a quienes se incorporan a la señal. Estamos en el segundo bloque de nuestro curso virtual Gestión Prioritaria desde lo Local por la Infancia, la Niñez y la Adolescencia. Y si en el primer bloque les había comentado de este pacto social, de esta suerte de herramienta articuladora que existe en el Perú para enfrentar el tema de la infancia, hay todo un aparataje legal internacional que garantiza la vigencia de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Este es un aparataje, una arquitectura legal muy bien armada, a la que además el Perú se ha suscrito, sin que nadie lo obligara, voluntariamente, a respetar cada uno de los aspectos vinculados con los derechos de los niños. En ese sentido, Jorge Cardona fue miembro del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Él es un abogado español, catedrático universitario de Derecho Internacional Público en la Universidad de Valencia. Y sobre esto que les comento, sobre este entramado internacional de normas que protegen la infancia, tiene algo que decirnos. Adelante. El marco jurídico internacional principal y fundamental es la Convención de los Derechos del Niño, convención que acaba de cumplir los 30 años desde su aprobación. La Convención de los Derechos del Niño es un tratado internacional obligatorio para todos los estados que lo han ratificado, y lo han ratificado 196 estados. Es el tratado que más ratificaciones tiene, por lo tanto es el tratado que más estados han aceptado su obligación jurídica. Ese tratado ha cambiado el significado, el paradigma del niño, de la niña en el derecho. Antes de la Convención, los niños y niñas eran objetos de protección por el derecho. Hoy son sujetos de derecho, y son sujetos de derecho precisamente porque lo ha hecho así la Convención de los Derechos del Niño. Todos los estados del mundo han ido cambiando sus legislaciones para adaptarse a la Convención de los Derechos del Niño. Pero no hemos de ver la Convención como algo extraño, lejano, que está en el marco de la ONU, sino que la Convención se ha incorporado a los ordenamientos jurídicos internos. Es ley dentro de los estados. En Perú, lugar donde se está grabando este vídeo, la Convención de los Derechos del Niño es ley interna, directamente invocable ante los tribunales. Se puede alegar ante un tribunal que la Convención. Por lo tanto, los derechos que aparecen en la Convención, que no son otra cosa más que los derechos que tiene cualquier ciudadano adaptados a la situación de la infancia, y por lo tanto estableciendo mecanismos también de protección por la situación de especial vulnerabilidad que tiene el niño o la niña. Esos derechos pueden ser invocados ante los tribunales. La Convención, además, se ha completado con otros 3 tratados internacionales que también forman parte del ordenamiento peruano, porque los 3 han sido ratificados por Perú. Son el Protocolo sobre venta de niños, prostitución infantil y uso de niños en la pornografía, que establece obligaciones específicas del Estado para luchar contra esos graves delitos, la venta de niños o la venta de órganos de niños, la prostitución infantil y el uso de niños en la pornografía. En segundo lugar, el Protocolo sobre
los niños en situación de conflicto armado, que es otro tratado que establece obligaciones del Estado, por ejemplo, para prohibir el reclutamiento de niños en fuerzas armadas o en grupos armados menores de 18 años. Ningún Estado parte en ese protocolo puede reclutar niños por debajo de los 18 años para las fuerzas armadas, y además obligaciones específicas de ayudar a cualquier niño o niña que haya formado parte de un grupo armado. Y finalmente el tercer protocolo, que es el protocolo sobre comunicaciones individuales, que permite que un niño o una niña que ha visto violados los derechos que se contienen en la Convención, después de haber acudido a los tribunales del Estado que ha ratificado ese protocolo, pueda acudir al Comité de Derechos del Niño, pueda acudir a la ONU denunciando al Estado, y que el Estado sea juzgado por el Comité de Derechos del Niño, emitiendo finalmente un dictamen sobre si ha habido o no obligación, se ha violado o no las obligaciones de la Convención o de los protocolos de venta, prostitución, pornografía y de los niños en conflictos armados. Por lo tanto, estamos hablando de un marco jurídico internacional muy completo, y que además ha creado un órgano que es el Comité de los Derechos del Niño, órgano que tiene por función, en primer lugar, controlar la aplicación de esos tres instrumentos, la Convención y los protocolos, y todos los estados están obligados cada 5 años a venir al Comité de Derechos del Niño para ser examinados sobre cómo están respetando las obligaciones contenidas en la Convención. Todos los estados del mundo tienen que venir y contar lo que han hecho y recibir recomendaciones, directrices, sugerencias para realizar en los siguientes 5 años. Y a los 5 años siguientes tienen que volver a decir qué es lo que han hecho con las recomendaciones que se le formularon por el Comité de Derechos del Niño, y respecto de los nuevos desafíos que han encontrado para la aplicación de la Convención. De ese modo, todos los estados, los 196 estados que han ratificado la Convención y todos los estados que han ratificado los protocolos, ven cómo tienen que estar actualizando constantemente su aplicación de la Convención. Este es el marco jurídico básico de respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Junto a ello nos encontramos otra serie de tratados internacionales, tanto universales, como puedan ser todos los tratados de derechos humanos, o los tratados específicos, como por ejemplo el Tratado sobre Adopción, la Convención de La Haya sobre la Adopción Internacional, y luego tratados regionales, tratados en el sistema interamericano o del sistema europeo, dependiendo de la región, que también van fortaleciendo los derechos de niños, niñas y adolescentes, para que puedan ejercer sus derechos de modo adaptado a su situación como niños, niñas o adolescentes. Ese marco jurídico, vuelvo a insistir, la clave fundamental de él es no verlo como algo lejano, sino que además se ha integrado en los ordenamientos internos y por lo tanto forma parte del marco jurídico también nacional. El Comité de los Derechos del Niño, como he señalado, examina a todos los estados, y eso le permite tener una visión de la realidad en todo el mundo. En ese marco de análisis de la realidad, una de las cosas que se observa, por ejemplo, en la situación no solo del Perú, sino de la región de América Latina, es que hay, por una parte, grandes fortalezas, pero por otra parte también grandes debilidades, grandes retos, grandes desafíos. El principal desafío que nos encontramos con América Latina es la inequidad, la desigualdad. Hay niños que ven más o menos respetados sus derechos, pero luego hay un gran porcentaje de niños que se encuentra con graves violaciones de sus derechos, porque la inequidad y la desigualdad en el ámbito de la riqueza, en el ámbito de los disfrutes, del disfrute de los derechos humanos en toda la región de América Latina, no solo de la infancia, sino también de los adultos, provoca que también se produzca esa inequidad en el disfrute de derechos. Las situaciones de pobreza con grandes embolsamientos, con la dificultad de salir de esas situaciones de pobreza, provocan que lógicamente se vean violados los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esa inequidad, la región de América Latina es la más grande del mundo. Comparado con Europa, con África, con Asia, no hay tanta desigualdad como la que se encuentra en América Latina. Por lo tanto, es algo que marca mucho la situación de la región. También nos encontramos
con grandes estereotipos machistas, en los que las niñas se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad precisamente por las concepciones patriarcales y machistas existentes en la región, que pertenecen a viejas tradiciones culturales que es difícil desarraigarlas. Por mucho que cambian las leyes, también hay que conseguir cambiar la mentalidad social. Nos encontramos con que el porcentaje de embarazos adolescentes provocados por abusos sexuales es enorme en esta región de América Latina, comparado, por ejemplo, con la región de Europa. ¿Por qué? Pues porque faltan recursos para la educación sexual y reproductiva, porque se mantiene esa visión machista de la niña como dependiente, como al servicio del hombre, y por lo tanto la necesidad de combatir todos esos estereotipos para salir de esa situación. Pero también tiene fortalezas América Latina. América Latina es pionera en muchos ámbitos de participación infantil, el asociacionismo de niños y niñas y adolescentes en organizaciones defensoras de sus derechos, la aparición de niños, niñas y adolescentes que son verdaderos defensores no solo de sus propios derechos, sino de los derechos humanos en general, son una fortaleza que América Latina tiene en comparación con la situación que tengan niños, niñas y adolescentes en Europa, en África o en Asia, por ejemplo. Entonces, vuelvo a repetir, son situaciones en las que la comparación nos lleva ahí y que nos muestra que se ha avanzado en algunos ámbitos, pero que nos quedan enormes desafíos para sacar adelante. Uno de los elementos fundamentales para que los derechos de los niños, niñas y adolescentes se vean respetados es la formación de las personas que trabajan con niños, niñas y adolescentes o que son responsables de las políticas. Cursos como este, cursos en los que se da un repaso, una formación integral respecto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, son necesarios, son vitales para que efectivamente todos los niños, niñas y adolescentes, no solamente de Perú, de América Latina, del mundo, se vean respetados, sino para además se vean promocionados y se puedan cambiar las mentalidades que impiden que esos derechos puedan ser ejercidos en condiciones de igualdad con los demás. Bueno, creo que en este curso Gestión Prioritaria desde lo local por la infancia, niñez y adolescencia, Jorge Cardona ha dicho cosas que son sumamente importantes. Difícil recapitular todas, pero quisiera compartir algunas que me han llamado la atención y que pueden ser útiles para la reflexión y la conversación que vamos a tener después de la pausa con el doctor Percy Torres, abogado, fiscal adjunto superior titular de la Fiscalía Superior Civil y Familia de Limasol. Cardona ha dicho que este es uno de los tratados que tiene que ver con niños que más países han suscrito. 196 países han suscrito la Convención de los Derechos del Niño, lo cual significa que hay, al menos hacia afuera, una preocupación. Sin duda los gobiernos, que además cada 5 años tienen que acudir al Comité de Naciones Unidas para evidenciar y poner sobre la mesa qué es lo que se ha avanzado, me parece interesante estar entre ese grupo de países. El Perú no es ajeno a esa normativa jurídica internacional y puede, desde tribunales locales se puede hacer uso de esa herramienta jurídica. Y aquí va lo segundo, quizás más interesante. Quienes vean vulnerados derechos de la infancia pueden recurrir a este tratado internacional que en nuestro ordenamiento jurídico es ley. Por lo tanto, quienes vean vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes pueden ampararse en esta normatividad jurídica internacional. Y esa es una extraordinaria posibilidad para el trabajo con la infancia, sobre todo cuando notamos que no se está haciendo desde el gobierno local lo correcto, cuando desde el gobierno central no hay política pública, cuando desde el gobierno regional se está fallando, uno puede recurrir a este instrumento legal de una forma extraordinaria. Pero no soy yo quien sabe tanto de este tema, es nuestro invitado. Se los voy a presentar después de la pausa. Lo importante, amigos, que nos siguen en este curso, en esta segunda sesión, es que tomen nota de todo lo que les sea útil para que desde lo local la gestión prioritaria por el tema de la infancia, la niñez y la adolescencia sea absolutamente relevante. Pausa y volvemos. Quédense, están ustedes aquí en Sala Blue Televisión.
el fortalecimiento de las capacidades, habilidades y destrezas entre los diferentes niveles de gobierno, principalmente desde la gestión local, para su articulación en el territorio es fundamental. Por esta razón, y con el objetivo de contribuir en la promoción de la articulación y la implementación de una agenda de gobernabilidad, es que desarrollaremos el curso virtual Gestión Prioritaria desde lo Local por la Infancia, la Niñez y la Adolescencia. Este curso está dirigido a gestores y administradores de gobiernos locales, de organizaciones sociales, a operadores de justicia y a personal involucrado en general en programas de infancia y niñez. Estaré con ustedes de 4 a 5 de la tarde y durante 15 semanas podrás acceder a la programación e interactuar abiertamente con expositores y panelistas nacionales e internacionales en el tema. Esto a través de tus preguntas, por supuesto, las cuales podrán ser enviadas por el chat en vivo o en el foro de debate. Sé parte de este programa virtual de inducción y escríbete en la plataforma virtual www.salgalucapacitacion.com/gestión prioritaria. Bien, y lo ofrecido es deuda. Ya está con nosotros aquí en los estudios el señor Percy Torres, abogado, fiscal adjunto superior, titular de la Fiscalía Superior Civil y Familiar de Lima Sur. Doctor Torres, bienvenido, es un gusto tener el programa. Muchas gracias, Carlos. Gracias por acompañarnos. Le propongo ir de lo general a lo particular. Este tratado internacional, este convenio, que además ha sido suscrito por tantos países, ¿cómo se aterriza en el uso cotidiano de él? ¿Cómo lo hacemos nuestro? Bueno, bien se decía, este convenio internacional de los derechos de niños y adolescentes no es solamente una ley cualquiera. Ajá. Es una ley que tiene el máximo rango al interior de nuestro ordenamiento, tiene un rango constitucional. Y no es una mera declaración lírica, Okay. No es una suerte de principios, declaraciones abstractas, objetivos a alcanzar, sino que tiene una vinculatoriedad para el Estado. Obliga no solamente a los funcionarios estatales, sino a la comunidad en su conjunto. Estas normas pueden ser invocadas y aplicadas directamente por todos los operadores, no solamente los jueces, sino también los fiscales. ¿De acuerdo? En fin. Y en esa medida, su omisión genera responsabilidades para todos los operadores. Mire. Esto es poco conocido, porque uno pensaría, bueno, esto es un tema de aplicación e interpretación. La omisión, el Estado al suscribir el tratado asume obligaciones a nivel internacional, frente a la comunidad internacional. Y esa omisión, hecha suya a través de operadores, genera no solamente responsabilidad en el Estado, que tendrá que reparar la violación de un derecho afectado, sino también del operador, que de repente no sabe, pero tiene responsabilidad solidaria por el daño originado a ese niño o niña adolescente que ha visto vulnerados sus derechos y que en su oportunidad no fue atendido. Buen punto. Entonces, si le entiendo bien, usted como fiscal que persigue el delito, si tiene que acusar, digamos, en el marco de esta persecución, un daño hecho a un niño, una niña o un adolescente, si omite en su tesis fiscal esta norma internacional, ¿usted está contraviniendo la norma? Así es. Increíble. Si omite o interpreta contrariamente. De acuerdo. Y hay que tener en cuenta no solamente la norma, sino las interpretaciones que los órganos internacionales han señalado sobre esta norma. Esos pronunciamientos que son de obligatorio cumplimiento también deben ser interpretados, de manera que el operador debe tener en cuenta no solamente la norma, sino la interpretación que sobre la misma ha hecho las Cortes Internacionales. Bueno, eso acota el espacio de interpretación muchísimo, digamos. Acotan el espacio, determinan cómo debe interpretarse de manera general, ¿no es cierto? Y entonces eso
un poco ayuda al operador para decir, bueno, esta norma, sus alcances son hasta aquí, y eso de alguna manera hay que, ¿no es cierto?, complementar, ¿no es cierto? No solamente el estudio de la Convención, sino los pronunciamientos que interpretan las normas de la Convención, en particular de los derechos niños, de los niños y adolescentes. Los pronunciamientos, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son de obligatorio cumplimiento, o las decisiones que en el marco de la Organización Nacional de Naciones Unidas emiten, por ejemplo, el Comité de los Derechos del Niño, cuyas opiniones hay que tomar en cuenta también. Doctor Torres, en esa misma línea, si uno forma parte, digamos, de un gobierno local, imaginemos que soy un alcalde o soy un regidor, ¿qué pasa si no pongo o hago cumplir la política pública que tiene que ver con infancia? ¿Soy pasible de sanción también? Hay responsabilidades de todo tipo, ¿no es cierto? Hay responsabilidad política, así es, hay responsabilidad administrativa, exactamente, hay responsabilidad civil, penal, de todo tipo. Entonces, la omisión o el quebrantamiento de algunos de estos principios y planes, además, que tienen el rango de ley, por ejemplo, por solamente citar uno de los planes más importantes y vigentes a la fecha, que es el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, bueno, esa es una política pública, así 2021, es. ya portas. Si no cumplo con eso, ¿qué pasa? Hay una omisión política, hay una responsabilidad administrativa, claro, ¿no es cierto? Claro, claro. Y eventualmente, si esa omisión ha desencadenado, ¿no es cierto?, un daño en el ámbito de su gestión, acarrea responsabilidad también civil. Si no, aterrizando en mi zona, vemos los problemas que se están, ¿no es cierto?, ahora en mismo. Lima Sur, por ejemplo. Lima Sur, en Villa Salvador, en el que acaba de suceder un hecho lamentable, ¿no es cierto?, de casi una comunidad que ha sufrido los destrozos de sus casas por este incendio, y las omisiones de un lado, de gobiernos locales, de uno y otro lado, ¿no es cierto?, están generando o se está imputando una responsabilidad civil por ese hecho, por esa omisión. Llevado esto a un ámbito mucho más delicado, mucho más vulnerable, que involucra a un conjunto indeterminado de personas, que son los niños y adolescentes de una comunidad como Lima Sur, sin duda la responsabilidad es mucho mayor en estos casos. ¿Puedo alegar, es que no tenía dinero, es que no pude implementar ese plan, es que no supe cómo hacerlo? ¿Caben esos argumentos? Eso se evalúa, ¿no es cierto?, en su conjunto. No basta, yo quería, yo busqué, hay que acreditar, ¿no es cierto? Duda. Yo busqué concertar, solicité al ministerio, y ojo que en el marco de políticas públicas hay que insertarse en esta lógica de resultados, gestión por resultados, es decir, fijarse metas y en función de eso guiar la gestión. La gestión ahora es una gestión moderna, entonces hay que guiarse por gestión por resultados. Políticas públicas están enfocadas en ese sentido, entonces, y eso tiene una serie de mediciones, ya no es solamente la mera intención. El desarrollo de una política pública ahora es medible, y esa omisión o la falta de cumplimiento, sin duda genera responsabilidad. Lo llevo a otros terrenos. Si algo tiene de interesante también esta convención es que reconoce la individualidad del menor. Cuando tradicionalmente decimos es mi hijo, decimos por un tema de filiación, pero no es de mi propiedad. ¿Cómo se explica esto jurídicamente? Es decir, los niños no son de uno. ¿De quién son entonces? Una herramienta poderosa que trae la convención es que cambia el enfoque de la manera de cómo se han venido abordando y entendiendo los derechos del niño, niña y adolescente. A partir de esta convención, se reconoce que el niño, niña y adolescente es un sujeto pleno de derechos. Muy bien. No es un menor, no es alguien en un proceso, una etapa incipiente, sino que es un ser humano con plenas facultades de derechos, ¿no es cierto?, y que en tal condición le puede exigir al Estado el cumplimiento de los mismos. De ahí que no es un mero objeto de protección o de tutela del Estado, de la comunidad o de su propia familia. Es un sujeto pleno de derechos y es un sujeto autónomo, ¿no es cierto?, que en la medida que por su etapa de desarrollo requiere algunos cuidados, sin duda, protección y afecto, sobre todo los padres. Eso no lo convierte en
dependiente jurídicamente, digamos, de los padres, no es propiedad de los padres. Exacto. Los padres tienen un deber. Cuando los padres exigen más que un derecho sobre los hijos, tienen un deber. Los niños sí tienen un derecho frente a sus padres y también frente a la comunidad y al Estado. Alguien que le pega a un niño diciendo, es mi hijo, y así yo educo a mi hijo. El maltrato físico es una forma hoy por hoy proscrita por la Constitución y la ley. Buen punto. Y por la propia Convención. En los últimos 5 años se han dado una serie de normas. Una de las más importantes es aquella ley que prohíbe expresamente el castigo físico y humillante contra los niños, desterrando y derogando además, porque existía una norma en el Código de los Niños y Adolescentes que contemplaba la denominada corrección moderada. Es verdad. Dejando ese moderado una interpretación. Entonces, esta corrección moderada fue malentendida y mal Exactamente. aplicada y era invocada para justificar muchas veces el maltrato o el poder que los padres podrían ejercer sobre los niños, niñas y adolescentes. Eso desapareció. Eso desapareció. En realidad, siempre, nunca debió, esto debió entenderse desterrado desde la aprobación de la Convención, pero esta terminología corrección moderada fue mal utilizada, mal empleada y daba este espacio, este resquicio para ser mal utilizada. Hoy ha sido expresamente derogada esa denominada corrección moderada y está prohibida expresamente por ley. A su despacho fiscal, doctor, ¿llegan casos de flagrante violación a los derechos de los niños? ¿Todos los días? Todos los días, no solamente los fiscales, sino las comisarías, las demunas, todos aquellos que tienen que ver con esta problemática reciben a diario denuncias de maltratos. El maltrato físico es una de las formas, pero hay formas mucho más severas, ¿no es cierto?, como el maltrato sexual, el abuso sexual. Por supuesto. Y formas de explotación sexual, explotación laboral. En fin, hay una serie de manifestaciones que afectan los derechos del niño. Por la propia familia incluso, ¿no es cierto, doctor? Lamentablemente, hoy por hoy, según las estadísticas, la familia, que debiera ser el espacio más De bien donde el niño protección, encuentra así protección es. y cuidado, es el ámbito donde mayor se encuentra, en mayores índices de violencia, hoy por hoy se encuentra en el país, lamentablemente. ¿Percibe usted que los operadores de justicia, que la Policía Nacional, que las demunas, van permeándose de esta lógica de trabajar el tema de infancia? ¿Lo van entendiendo más, lo van haciendo suyo o todavía hay mucho que trabajar? Hay un avance, sin duda, de la mano, no solamente de las normas, porque esto es, como bien se ha dicho anteriormente en las exposiciones, no es un tema de cambio normativo, es un cambio de paradigma cultural que involucra el cambio de mentalidades, y esto es muy difícil. Así. El proceso se está dando. Aún uno encuentra algunos todavía resquicios de esta mentalidad machista, esta brecha, estas desigualdades de género, todavía encuentran algunos pronunciamientos o en algunas sentencias, lamentablemente. Esto involucra un tema de cambio de mentalidad, una perspectiva distinta. De hecho, la Convención introduce una serie de enfoques de cómo abordar, y uno de ellos es, entre otros, está el enfoque de género, el enfoque de derechos y el enfoque, ¿no es cierto?, de la igualdad. Podría mencionarle 1000 casos, pero cuando ingresé a la función hubo un caso que me llamó mucho la atención. Por ejemplo, había una niña que denunció a sus 2 hermanos mayores. Eran huérfanos de padre y madre. Y la niña denunciaba a sus hermanos que la hacían mucho lavar, ocuparse del cuidado del hogar, y ella ya se sentía, pese a su corta edad, maltratada, violentada, y además denunciaba una inequidad. Entiendo. Entonces, fíjese, el juez era mujer. La juez, en ese caso, consideró que eso era una suerte de atribución, un deber que la niña debía hacer. No le puedo creer. Fíjese, detrás de ese pronunciamiento está, ¿no es cierto?, el tema de cómo entendemos, ¿no es cierto?, los roles, ¿no es cierto?, en la sociedad, y particularmente qué le atribuimos
en este caso una niña, que como bien se dijo en una exposición anterior, son las que en mayor medida son violentadas. Exactamente. Claro, es el caso de una jueza que quizás no tenía herramientas para ella misma poder zafar de esto que se ha llamado el patriarcado y que nos pone roles tan fuertes y tan severos, ¿no? Todos estamos imbuidos de alguna manera de esta mentalidad y justamente acciones como esta de capacitación, de sensibilización, de conocer estos enfoques muy son importante. muy necesarios. Doctor Torres, quiero pedirle un favor. Activemos el chat, que hay preguntas, que hay comentarios. Quienes nos están viendo quieren conversar con usted y no quiero que se nos pase. Por ejemplo, Katy Ramírez le pregunta, como fiscal, señor Percy, ¿qué implementaría el Plan Nacional de la Infancia y Adolescencia del que ha mencionado? Si usted tuviese que incorporar algún elemento, ¿cuál sería? Voy a juntar un poco más. Déjenme, por favor, leer el de Sheila. Gracias. Gracias, dice Sheila, por mantenernos al tanto. Estamos hablando de gestiones. ¿Cuál sería la meta que se espera alcanzar que aporte a favor de la infancia y de la adolescencia? Le pregunta Sheila. Ahí tenemos dos preguntas. Muy bien. Sobre este plan vigente que está previsto para el 2021, ahorita nomás, una de las metas que se estableció en este plan fue la reducción del maltrato a los niños, niñas y adolescentes. El derecho al buen trato. Se da una serie de indicadores. Una de las cosas que desde la experiencia nosotros podemos ver y que podría complementar este plan es el tema del seguimiento y de la recuperación de no solamente de la víctima, sino de la recomposición de esa familia. Porque, a ver, está la víctima, pero esa víctima va a volver seguramente con esta familia. ¿El plan descuide esto? El plan contempla líneas generales, pero en la línea de lo que estableció el plan, por ejemplo, la organización civil y el Estado en su conjunto, en la línea de lo que estableció este plan, por ejemplo, desarrolló una ruta única de atención de los casos de violaciones de niños y adolescentes. Y ahí se ha desarrollado, en la línea de lo que estableció el plan, aspectos con mayor detalle de cómo deben abordarse estos casos de violaciones de niñas y adolescentes. Y, por ejemplo, solamente para ilustrar a nuestra amiga, esta ruta única de atención contempló una serie de fases en la línea de abordar los temas de violaciones de niños y adolescentes. El tema de la prevención, la detección y denuncia, el seguimiento de los casos, la recuperación de la víctima y el seguimiento. Es decir, esta ruta de alguna manera ha buscado complementar lo que ya el plan contemplaba. Entiendo, y ahí hay que fortalecer ese espacio. Y en esa ruta, el tema de la recomposición de la familia, el seguimiento, yo creo que podría dar énfasis en ese tema. Tengo más comentarios a través del chat, gracias a todos, gracias a todos los que nos escriben. Alejandro Soto dice, buenas tardes, nos escriben desde Ayacucho, fíjese, ¿cuál es su perspectiva o su punto de vista en este contexto actual en el que vivimos en referencia a los derechos del niño en general? Gracias por el curso Gestión Prioritaria. Alejandro, no tienes nada que agradecer. Imagínate, un gusto estar con ustedes. ¿Qué decimos? El contexto actual, hay sin duda todavía mucho por hacer, pero creo que en los últimos años ha venido avanzando por lo menos en el aspecto base, en el aspecto normativo, en el aspecto de la sensibilización. Se han sentado bases, yo creo que hay que seguir trabajando. Hay muchas cosas por hacer, pero veo que hay de parte del Estado y en particular de la sociedad civil en su conjunto, interés en reforzar esta lucha. Hay sin duda pasos importantes, hay todavía temas que trabajar, el tema de la recomposición, el seguimiento, no basta la denuncia, hay que recomponer a la familia. De acuerdo. Una última pregunta en 30 segundos porque el tiempo nos ganó. ¿Cómo pueden hacer quienes nos están viendo desde sus espacios locales, comunales, más pequeños, cuando notan que no se está trabajando el tema de infancia desde esa perspectiva más jurídica, doctor? Los espacios locales son por ley instancias de concertación local. Los operadores locales tienen la obligación, si detectan que su fiscal, su juez, no está trabajando estos temas, o cualquier otra entidad estatal, el alcalde, a través de sugerencias, o los entes vinculados a la comunidad, a lo local, están facultados, ¿no es cierto?, por ley,
a generar estos espacios de concertación. En todo distrito hay espacios de mesas de concertación. Seguro. Donde están todos los operadores, civiles y públicos. Y ese es el espacio donde hay que poner sobre la mesa en qué se está fallando, por qué no está trabajando. Y bueno, y tienen todo el derecho de hacerlo en estos espacios. Imagino que el liderazgo del gobierno local para esos efectos además es muy importante. Doctor Percy Torres, ha sido usted muy claro. Muchísimas gracias. A usted. Gracias por habernos acompañado. A ustedes por la invitación. Percy Torres, abogado, fiscal adjunto superior, titular de la Fiscalía Superior Civil y Familiar de Lima Sur, ha estado con nosotros. Gracias por sus comentarios, gracias por sus preguntas. Seguiremos, por supuesto. Vámonos a la pausa y regresamos con más. Quédense con nosotros. En este año 2020 estamos renovados, con la misma pasión y el compromiso de siempre. Volvemos con la nueva programación de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Los lunes, gestión prioritaria desde lo local por la infancia, la niñez y la adolescencia. Un programa que busca contribuir en la articulación y la creación de una agenda de gobernabilidad por la infancia, la niñez y la adolescencia. Los martes, la primera infancia primero, con todo lo que debes saber sobre el cuidado de los niños y niñas. Los miércoles, nutrición en la infancia, con toda la información necesaria para orientar a las familias sobre la alimentación saludable, especialmente de los más pequeños. Los jueves, diálogo abierto, un espacio para el debate entre los actores de la actualidad política y social, contando con la participación de especialistas y representantes de la sociedad civil. Los viernes, Voz y Opinión, un programa para alzar la voz sobre los temas de importancia regional y local de la juventud peruana. Participe en tiempo real con sus preguntas y comentarios a nuestros invitados especiales. Síganos en nuestras plataformas y redes sociales y por UCI en el 18.1 de señal abierta. Todos juntos con la infancia en el corazón. Salgalub, comunicación que nos acerca. Seguimos en el programa, seguimos en este segundo capítulo de este curso que lleva por nombre Gestión Prioritaria desde lo Local por la Infancia, la Niñez y la Adolescencia. Sigan por favor con sus preguntas, sigan con sus comentarios, porque el invitado que vamos a tener a continuación me va a permitir un poco complementar lo que hicimos al inicio del programa. Darnos datos, darnos aproximaciones a esto que se llama el Pacto Social por la Infancia. Salvador Herencia está con nosotros, secretario técnico de la Iniciativa Ciudadana Inversión por la Infancia. Quiero agradecerle a Salvador mucho que esté con nosotros. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Carlos, y pues muy entusiasmado porque son más de 2.250. Las personas que están inscritas, sí, entonces, es una buena noticia. Y mis saludos también para los 9 países que nos están siguiendo. Fantástico. ¿No? Que creo que es parte de esta socialización de información y conocimiento en el cual queremos llegar, ¿no? Cuéntame, Pacto Social por la Infancia, ¿cuándo se gestó? Se gestó en el año 2018, fue una iniciativa del Grupo de Inversión en Infancia, del Grupo Ciudadano, que son más de 90 personalidades, en el cual definimos que en el marco de los derechos de la infancia, de la primera infancia que promovía el grupo, teníamos que focalizar por lo menos en 5 banderas de acción que requeríamos apoyar y acompañar con el legislativo y con el ejecutivo y con las entidades de la sociedad civil para llegar a algo que es muy concreto, resultados. Pero también no solamente resultados, sino crear mecanismos de gestión eficiente que permita hacer un seguimiento concreto a estos temas que realmente nos están... O sea, basta lo declarativo, basta las buenas intenciones. Digamos. Basta de diagnósticos. Okay. ¿Me entiendes? Lo que más tenemos es diagnósticos. Y realmente lo que nosotros queríamos es cómo realmente generar procesos que permitan movilizar a la sociedad, aunar esfuerzos, articular esto que está dando. No es nada nuevo.
Hay entidades que están realizando esto, pero requiere tener una articulación más eficiente, pero desde lo local, ¿no? El pacto social, como buen pacto, tiene partes, tiene divisiones. Vamos con ellas. Sí, mira, son 5 mandamientos que están en los acuerdos de gobernabilidad, están en la Constitución y en los procesos del Plan Nacional de Desarrollo. La primera, el Pacto Social por la Infancia, lo que nosotros decimos, una acción decidida contra la anemia y la desnutrición infantil. Claro que nos podemos contentar con 2 puntos, 3 puntos, que bajen, no, porque evidentemente estamos hablando de más de 740,000 niños menores de 3 años con anemia. Claro. Entonces, nuestro problema es que ningún niño tenga anemia, ni ningún niño tenga desnutrición. Esta es una cuestión, si tú quieres, de compromiso y de derecho a indignarnos, ¿no? como sociedad. Ahora, en el caso de anemia, 3 puntos es poco, pero Salvador, finalmente hemos roto la curva. Totalmente, ¿no? De acuerdo. Es un gran paso, creo yo, pero hay que dar sostenibilidad. Si se ha puesto 3, se puede hacer 10. Exactamente. Esto para nosotros es una convicción y creo que en este nuevo agenda de gobernabilidad por la infancia vamos a enfatizarlo mucho como inversión en la infancia, en la cual queremos plantear de que no podemos seguir haciendo más de lo mismo. De acuerdo. Tenemos que hacer las cosas diferentes. Pero además hay experiencias que lo demuestran. Es que hemos bajado 30 puntos, 25 puntos cuando ha habido una articulación eficiente y el objetivo de este programa es justamente crear una capacidad de gestión articulada desde lo eficiente. Te doy un ejemplo. En el último programa de diálogo abierto entrevistamos al gerente de desarrollo social de Amazonas. Amazonas ha subido 8 puntos. 8. Perdón, ha bajado 8 puntos. Te entiendo, sí. Y resulta que él recordaba mucho el proceso de movilización que realizamos como inversión en la infancia, con salud, con el Ministerio de la Mujer, con educación, y todas las organizaciones sociales que inclusive llegaron a hacer una feria de la papilla nutricional. Mira, pues. El gobierno asumió un liderazgo, asumió la responsabilidad de liderar, dijo, estos niños son nuestros. Y comenzó a trabajar en eso y logró. De acuerdo. Pasó los 5 del promedio regional a 8. Entonces, el mismo gerente regional... Lidera además la lucha contra la anemia. Nosotros vamos y tenemos pensado para este año, por lo menos 10 o 12 para bajar, porque tenemos la experiencia. Entonces, esa es acción que queremos realmente contagiar a todo el país. De acuerdo, ¿no? Entonces hemos visto el primer cuadro, que es acción decidida contra la anemia y la desnutrición infantil. El segundo... algo que a todos nos preocupa, educación pública que prioriza la infancia en el marco de realidades locales y regionales. ¿Cuál es la preocupación? O sea, la gran preocupación es que, si bien es cierto, la educación inicial es fundamental para el futuro del niño, pero evidentemente hay educación que se da en diferentes áreas. Lo que nosotros queremos es tener una visión más equitativa, que fundamentalmente atienda las grandes brechas de pobreza e inequidad que tiene el país. Y entonces, en este marco, evidentemente está el caso, por ejemplo, también no solamente de la infancia, que es una prioridad, la atención a la infancia, pero también de la propia educación de estudiantes, de niños y adolescentes, donde tenemos que todavía hay un déficit en cuanto a los servicios públicos que puedan ser de calidad para atender a ellos. Entonces hay más de 40% de los colegios que no tienen servicios básicos, pero hay recursos. ¿Se están utilizando eficientemente? Los gobiernos locales, regionales saben... La brecha según educación es 100.000 millones. Claro, por eso justamente, pero si no planteamos esto como bandera, terrible. ¿Me entiendes? De acuerdo. Entonces, educación pública priorizando infancia y priorizando primera infancia a su vez. Sí. Punto 3. Es la descentralización efectiva de los programas sociales y de sus presupuestos. Esto para nosotros es fundamental, es un compromiso. Entonces, del 2017 a 2018, donde estaba el 76% del presupuesto en el nivel nacional, tenemos que pasar a una descentralización efectiva, pero esto conlleva a una gestión eficiente desde lo local. Entiendo. Y la idea de este curso es... No suelto plata porque no la van a gestionar bien, dice. No, hay capacidad de gasto en el nivel local. Entonces hay una mirada centralista espantosa. Por esto la importancia de este curso. Este curso debe generar una priorización, debe generar elementos para elaborar proyectos de inversión, y nosotros consideramos que una descentralización efectiva de programas y proyectos ya comienza a ser la cosa diferente. De acuerdo. Punto 4. El punto 4 es que estamos
hasta aquí de los diagnósticos de violencia contra la niña y adolescente. Estamos cansados de que el enfoque de violencia contra la niña y el adolescente sea más mediático que práctico. Y lo que hemos incluido en esto es un pedido de una respuesta eficaz y eficiente para poder hacer frente a la violencia creciente que identificamos en términos de infancia, niñez y sobre todo a la niña y adolescente. Entonces estamos viendo diariamente esta información y creemos que este programa debería dar elementos para crear plan de acción contra la violencia, elementos para prevención y todo lo demás, como es el objetivo de esta acción. Nos queda poco tiempo, vamos con el último cuadro, por favor, Salvador. El último cuadro quizás es el más importante y lo ha demostrado Amazonas y todos aquellos distritos donde han habido impacto y efecto. Necesitamos una autoridad visible y responsable por la infancia. Y esto desde lo local. Si el alcalde lo asume, si el gobernador asume, si la autoridad, quien sea, pero realmente que genere un ejercicio de respuesta eficiente y eficaz, no solamente en términos de programas, sino en términos del uso de los recursos, porque hay recursos. Y este año ya el gobierno anuncia el repase de más de 52.000 millones de soles a regiones y a municipios. Pero si no hay una autoridad, hay la duplicación de esfuerzos, hay la dispersión de esfuerzos. Y creo que hay mecanismos que nosotros nos queremos juntar, el caso de la mesa de concertación de lucha contra la pobreza. Es un espacio, pero no puede ser el único, hay otros. Hay otras organizaciones sociales que están trabajando. Así es, por supuesto. Y en ese sentido, Carlos, nos sentimos felices, muy entusiastas con la forma como está respondiendo la gente para comenzar a trabajar junto con nosotros en este importante espacio. Claro. Salvador hace énfasis a que este curso va a seguir dando en las siguientes sesiones más elementos y más herramientas para poder seguir construyendo este pacto social por la infancia y además empoderándolo y dándole todas las herramientas. Salvador, muchas gracias. No, las gracias a ti y agradezco también a todos ustedes que están siguiendo el curso y seguimos en contacto permanentemente a través del chat y del foro, ¿no? Sí, seguimos. Es muy importante. Seguimos conectados. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias también. Bueno, estamos llegando al final del programa. Algunos datos finales. Es imposible que este programa esté en este momento llegando a sus hogares si no fuese por Dispurs, por World Vision, por Save the Children, por UNICEF, por ALAFARPE, que se ha sumado a este esfuerzo importante, Acción por los Niños, Inversión en la Infancia, la Fundación Bernard Van Leer de Holanda, por supuesto, el apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del Ministerio de Salud y, por supuesto, Salgalú Comunicación, que nos acerca. Pasen la voz, el programa sigue el próximo lunes, este curso sigue el próximo lunes a las 4 de la tarde. Vamos por Salgalú Televisión y todas sus plataformas. Estamos en el canal 18.1, UCI Televisión Digital y a través de toda la plataforma de Salgalú. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.